Buenos días, alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la asignatura Operaciones de Equilibrio Líquido-Vapor. Vamos a explicar sobre el tema de la torre de absorción empacada. Bueno, para esto explicaremos, una torre de absorción es un dispositivo utilizado en procesos químicos y de ingeniería para separar componentes de una mezcla gaseosa mediante su contacto con un líquido absorbente. En una torre de absorción, la corriente de gas entra a la columna y circula en contracorriente con el líquido. El gas asciende como consecuencia de la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la columna. Para esto, el contacto entre las dos fases produce la transferencia del soluto de la fase gaseosa a la fase líquida, debido a que el soluto presenta una mayor afinidad por el disolvente, el cual busca que este contacto entre ambas corrientes sea el máximo posible, así como que el tiempo de residencia sea suficiente para que el soluto pueda pasar en su mayor parte de una fase a otra. La absorción se puede llevar a cabo en torres de distintos tipos de relleno, ya sea de platos o empacadas. En esta ocasión, nuestra columna es una torre empacada. Estas se usan para el contacto continuo a contracorriente de un gas y un líquido en la absorción, y también para el contacto de un vapor y un líquido en la destilación. La torre consiste en una columna cilíndrica que contiene una entrada de gas y un espacio de distribución en el fondo, una entrada de líquido y un dispositivo de distribución en la parte superior, una salida de gas en la parte superior, una salida de líquido en el fondo y el empaque o relleno de la torre. El gas entra en el espacio de distribución que está debajo de la sección empacada y se va elevando a través de las aberturas o intersticios del relleno. Así se pone en contacto con el líquido descendente que fluye a través de las mismas aberturas. El empaque proporciona una extensa área de contacto íntimo entre el gas y el líquido. Como primer punto tenemos la preparación del gas y el líquido absorbente, el cual el gas que contiene los componentes que desean separar se introduce en la torre de absorción. Por otro lado, se elige un líquido absorbente adecuado que tenga una afinidad química o física con los componentes que se quieren separar del gas y se introduce en la parte superior de la torre, el cual entra en contacto con las fases del gas y el líquido absorbente que fluyen en contracorriente dentro de la torre. Es decir, el gas fluye hacia arriba mientras que el líquido fluye hacia abajo. La torre de absorción suele estar equipada con depósitos internos como bandejas, rellenos estructurados o relleno aleatorio. Esto va a aumentar la superficie de contacto y va a promover la transferencia de masa entre las dos fases. A medida que el gas y el líquido entran en contacto, los componentes solubles en el líquido absorbente van a difundirse desde la fase gaseosa hasta la fase líquida. Esto se debe a que la concentración de estos componentes es mayor en el gas que en el líquido, lo que genera un gradiente de concentración que impulsa la transferencia de masa, y la solubilidad de los componentes en el líquido absorbente pues va a ser la velocidad de transferencia de masa, que va a depender de las propiedades químicas y físicas de ambos, así como las condiciones de operación de la columna. Separación de las fases. En la parte superior de la torre de absorción, el gas tratado ahora con una menor concentración de los componentes absorbidos se extrae y se puede enviar a otros procesos o al mismo ambiente, según las necesidades de la aplicación. Por otro lado, el líquido absorbente enriquecido con los componentes extraídos se recoge en la parte inferior de la torre y se puede ser reciclado, regenerado o procesado para recuperar los componentes absorbidos. La eficiencia de una torre de absorción depende de varios factores, como el diseño de la columna, la selección del líquido absorbente, las condiciones de operación y la naturaleza de los componentes que se requieren separar. Las torres de absorción se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, como el tratamiento de gases de combustión, la producción de productos químicos y la purificación de gases en la industria petroquímica.